y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 5:17. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tomen asiento. No ha tenido el día, buenos días. La semana pasada han visto ya de la página 1 al 26, ¿verdad? Vamos a ir avanzando hasta terminar todo el libro. Vamos a tomar estas como si parte de la historia de las 7 gradas de la iglesia. Tómalo así como la historia, ¿no? Cuando vienen a casa repasen para que se les quede y se acuerden. Miren lo que dice acá el profeta. El título de este tracto de Reyes y Sacerdotes. Aquí dice reyes en plural, ¿no? Dice, ¿quiénes van a ser los reyes y sacerdotes? Los hijos de Dios. Dice, miren lo que dice el profeta en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él nos ha hecho. Lo pone el profeta conmigo. ¿A quién les ha hecho? A nosotros. Él nos ha hecho, o hay ciertas verdades que debemos acentuar. Esta es una de ellas. Él nos ha hecho. Lo recalca en mayúsculas. Salvación es obra de Él. La salvación pertenece al Señor. Anoten esto y acuérdense. ¿A quién pertenece la salvación? Al Señor. ¿A ti, Señor? Pertenece al Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué pertenece? Debe haber algo para que sea del Señor Jesucristo. Por medio de eso. 20 puntos que ponen. Sobre su gracia. La salvación pertenece al Señor Jesucristo, pero es por medio de su bendita gracia. O sea, no es dada a nosotros de forma gratuita. No hay que pagar nada para recibir la salvación. Él nos redimió con un propósito. ¿Qué significa redimir? Restaurar, renovar. Pero con un propósito. Él nos compró con un propósito. Somos reyes espirituales. O seremos reyes sobre la tierra con Él cuando Él se siente en su trono, pero ahora somos reyes espirituales y reinaremos sobre un reino espiritual. Vamos a ser reyes en la tierra. Pues si por la transgresión, en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
más reinarán en día por uno solo. ¿Y ese quién es? ¿De quién habla ahí? Del Señor Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. En Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, nos ha sacado de la oscuridad del mundo y nos ha traído a la luz y trasladado al reino de su amado Hijo. Seguimos. Ahora mismo reinamos con Cristo, teniendo dominio sobre el pecado, el mundo, la carne. Ahora mismo reinaremos con Cristo, teniendo dominio sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo, mostrando su alabanza y su gloria, él mismo mostrándose porque es Cristo en nosotros, efectuando el querer y el hacer por su buena voluntad. Si ciertamente aún ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, y nos ha hecho sacerdotes. Cuando venimos a su palabra, cuando reconocemos que es nuestro Salvador, Él nos ha hecho sacerdotes. ¿A quién nos ha hecho sacerdotes? A nosotros. Y reyes, sacerdotes, y nos ha hecho sacerdotes, sí, sacerdotes para Él, ofreciendo la alabanza espiritual que procede de labios santificados, rindiendo a Él nuestras vidas como una ofrenda dulce, adorándole en espíritu y en verdad, intercediendo y suplicando, sacerdotes y reyes de nuestro Dios. Con razón, no deseamos el mundo, y además somos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos sido recreados en Él para ser hijos a la semejanza de nuestro Padre. Entonces nos dice que nos ha hecho reyes sacerdotes para reinar con Él. Por eso que nos ha apartado nosotros del mundo. Ya nos apetece la cosa del mundo. Más bien debemos adorarle, ofrecer nuestras vidas de manera dulce, ¿no? Como una ofrenda dulce, adorándole en espíritu y verdad. Ya, dentro del rey sacerdote, lo que tiene que rescatar es la salvación pertenece, si no le pertenece, al Señor Jesucristo por medio de la gracia. ¿Qué significa gracia? Es un regalo no merecido, que no nos cuesta nada. Entonces, pregunta del examen. Ahora vamos a ver el Dios venidero. En Apocalipsis 1:7 dice, atentos, entiendan. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, Él viene, Jesús viene, Dios viene, el profeta viene el sacerdote y el rey, y todo, en todo viene, así sea, Señor Jesús, ven prontamente. Amén.
Él viene con las nubes de gloria, como fue visto en el monte de la transfiguración, y sus vestidos estaban brillando como el poder de Dios que le cubría, y todo ojo lo verá. Eso quiere decir que esto aquí no es el rapto, esto es cuando Él venga a tomar su debido lugar como gobernador del mundo. Entonces, cuando aquellos que han traspasado con sus credos y doctrinas denominacionales se lamentarán y toda gente llorará, atemorizada por causa de Él, el cual es la palabra. Este es el relato de Apocalipsis. De Zacarías 12, capítulo 12, del verso 9 al 14, Zacarías profetizó esto hace 2500 años. Está casi a punto de suceder. Escuchen lo que dice Zacarías 12, del 9 al 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Están siguiendo los libros? ¿Tu libro? No lo leo. Sigan lo que yo estoy leyendo. Abran su libro. En el párrafo 128 dice: ahora, cuando volverá el Evangelio a los judíos, hay una pregunta acá. ¿Cuándo volverá el Evangelio a los judíos? ¿Cuándo? Futuro. Volverá el Evangelio a los judíos. En el tiempo de Jesús, los judíos fueron cegados para nosotros, los gentiles, recibir la palabra. Pero ese tiempo, eso del Evangelio llega a los judíos, tiene un tiempo. Y la palabra tiene que regresar nuevamente a los judíos. Entonces acá dice: ¿cuándo llegará o cuándo volverá, en un tiempo futuro, el Evangelio a los judíos? Miren lo que dice: cuando se haya terminado el día de los gentiles. Hoy estamos en el día de los gentiles, nosotros somos gentiles. Entonces estamos recibiendo por gracia la palabra que le pertenece a los judíos. Pero va a haber un tiempo en que ya no va a haber más palabra para nosotros y el Evangelio tiene que llegar nuevamente a los judíos. Entonces el profeta dice en el párrafo 128: cuando se haya terminado el día de los gentiles, el Evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder ahora mismo, esta gran cosa que está a punto de suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11. Y aquellos dos testigos, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Ya hablan? Moisés y Elías. Los dos testigos Moisés, ellos van a llevar la palabra de los judíos. Dice: y aquellos dos testigos, Moisés y Elías, ¿no? Aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, llevarán el Evangelio. Entonces, ¿quiénes llevarán el Evangelio? Moisés y Elías. Llevarán el Evangelio de nuevo a los judíos. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Se les quedó? ¿Quiénes llevarán el Evangelio nuevamente a los judíos? Los profetas Moisés y Elías.
estamos listos, todo está en orden, así como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, igualmente los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto acontecerá. ¿Cuándo va a acontecer el rapto? Cuando los dos olivos retornen el Evangelio nuevamente a los judíos. Falta poco. Ahora, recuerden lo que hemos leído en el Apocalipsis y en Zacarías. Ambas cosas vienen directamente después de la tribulación. Después de la tribulación. ¿La novia pasa tribulación? ¿Nosotros pasaremos tribulación? No. Nosotros iremos al encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando Él venga con las nubes, en las nubes nosotros iremos a Él. Nosotros, la novia, no pasaremos la gran tribulación. Dice, ahora recuerden lo que hemos leído en Apocalipsis y en Zacarías. Ambas cosas vienen directamente después de la tribulación. La iglesia del primogénito no pasa por la tribulación. ¿No es? No sabemos, lo sabemos, la Biblia lo enseña. ¿Quién es la iglesia del primogénito? ¿Quién es la iglesia del Señor Jesucristo? La novia. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. En aquel tiempo dice que Dios va a derramar su espíritu sobre la casa de Israel. Es el mismo espíritu que ha derramado sobre los gentiles en su día. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Entonces, en aquel tiempo, Jesucristo se va a dar a conocer, lo van a ver con sus llagas, con sus heridas, con sus heridas que lo traspasaban a su lanza, y los judíos superiores van a decir: ¿quién te hizo eso? Y Jesús dijo: ustedes me hicieron. Cuando me negaron, cuando no me recibieron y me crucificaron. Dice que ellos se van a lamentar, van a llorar, Continuamos. Y la tierra lamentará cada linaje, aparte los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Eso está en Zacarías 12, de 10 a 12. Zacarías 13, 6. Antes de eso, en el párrafo 7 del libro dice: cada una de las casas por sí, cuando Él venga en las nubes de gloria en su segunda venida, aquellos judíos que horadaron. ¿Qué significa horadar? Traspasar, lastimar, ¿no? Le verán, como dice en otra escritura. Zacarías 13:6 dice: y le preguntarán, dice, ese pueblo le preguntará: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con aquellas fui herido en casa de mis amigos. En el párrafo 132 dice: no será un tipo de tristeza solamente para los judíos que le rechazaron como el Mesías, sino también para los gentiles que se habrán quedado y que rechazaron como Salvador en ese día.
Habrá llanto y lamentación. Ahí vas a aparecer la gran tribulación. O sea, todo el que tiene que lo rechazaron también lo van a lamentar. Habrá llanto y lamentación. Las vírgenes fatuas. ¿Cuántos tipos de vírgenes hay? 2. La virgen fatua y la virgen prudente. Las dos vírgenes. ¿Qué significa prudente? La que se preparó, la que tiene el aceite, la que se llenó del Espíritu Santo. La que se llenó llenó su lámpara con aceite. O sea, se llenó del Espíritu Santo. Y la Virgen fatua es la que no tiene el Espíritu. Es lo contrario. No se preparó. No fue a la iglesia. Se relajó. Es salva, pero pasará la tribulación. La Virgen fatua no llenó su lámpara. Aceite también significa espíritu, y lámpara es un símbolo de nuestro cuerpo. La lámpara debe estar llena del aceite para encenderlo. El cuerpo debe estar lleno del Espíritu Santo. Pregunta del examen de admisión. Cito el 22 dice: no será un tipo de tristeza solamente para los judíos que le rechazaron como el Mesías, sino también para los gentiles que se habrán quedado y que le rechazaron como sus salvadores que seguían. Habrá un llanto y lamentación. Las vírgenes fatuas estarán lamentándose. Ellas representan la iglesia que rechazó obtener el aceite. Aceite es símbolo del Espíritu Santo. Para sus lámparas, lámpara símbolo del cuerpo, o la que retiene el aceite, hasta que fue demasiado tarde. Eran personas buenas. La Virgen fatua es buena. Eran personas buenas. Eran vírgenes. Y eso significa una categoría moral muy alta, pero no tenían aceite en sus lámparas. Por lo tanto, fueron echadas en las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes quieren ser virgen fatua? Nadie, ¿no? Entonces tenemos que preparar. En el libro de Génesis, capítulo 45, podemos identificar esto con José. Apenas que les pregunta el examen de admisión. Miren lo que dice acá. Podemos identificar esto con José. Cuando él se encontró con sus hermanos en Egipto, él se dio a conocer a ellos. Él se dio a conocer a sus hermanos, pero en la segunda visita que él hizo, que sus hermanos hicieron. Porque Jesús también se va a dar a conocer a su pueblo cuando él venga en su segunda venida. No podía, dice en Génesis 45, del 1 al 7, vamos a leer, ¿verdad? Génesis capítulo 45, del 1 al 7. Miren lo que dice. No había ya José
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. ¿Cómo será, no? Ven a sus hermanos después de años, los hermanos que lo vendieron, pero él los amaba a sus hermanos. Y él ya no se podía contener, quería ir a abrazarlos, a agarrarlos, hablarlos, ¿no? Pero él todavía no se dio a conocer. Él dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. O sea, de su cuarto, de donde él estaba en su sala, estaban con sus sacerdotes, con sus sirvientes, con sus generales, y le dijo, salgan todos, ¿no? Para que se quede solamente con sus hermanos. Y él dijo, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. O sea, él se dio a conocer a sus hermanos, él y sus hermanos, nadie más estaban en esa habitación. Todos habían salido. Entonces se dio a llorar a gritos. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, dice que sus hermanos comenzaron a llorar, a gritar, a lamentarse, porque ellos pensaban que su hermanito José había muerto, ¿no? Porque no sabía nada de él. Pero ellos lo vieron ahí después de tantos años. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Él les preguntó por su padre a sus hermanos. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos, ¿qué pensaban? Que José se iba a vengar, que José iba a matar, estaban turbados, o sea, con miedo, ¿saben? Después de tal año, José no va, porque José era como un general, como el segundo después del sacerdote de Faraón. Entonces tenía mucho poder. ¿Eh? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá aranda ni cielo. O sea, al ver José a sus hermanitos turbados comiendo, él le dijo, no tengan miedo. Lo que ustedes han hecho estaba en los planes de Dios, que ustedes vendan. ¿Para qué lo vendieron? ¿Para qué? Por medio de José, Dios lo iba a usar para que después de un tiempo él lo haga en Egipto conservar alimento, porque iba a haber muchos años de escasez de alimento. Entonces le dice, no te turbado, lo que ha pasado estaba en el plan de Dios, Él me mandó acá para preservar alimento, porque ya han pasado 2 años que no hay comida y vendrán 5 años más. Y quedan 5 años en los cuales no habrá ni aranda ni siega. No habrá cosechas ni sembrío, no podrán sembrar. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En Génesis 45 del 1 al 5. Ahora, en el párrafo 135 dice el hermano Brano, no cuadra eso perfectamente con Zacarías 12, uniendo estas 2 porciones y todas obtendremos exactamente la verdad. Cuando José era aún muy joven, fue odiado por sus hermanos. Cuando él era joven, sus hermanos le tenían envidia, le tenían cólera.
Porque José tenía el don de qué? De leer de interpretar los sueños. Era espiritual, José. En cambio, sus hermanos no eran espirituales. Dice, fue odiado por sus hermanos, porque él era espiritual. No fue culpa de él que viera aquellas visiones, ni que soñara aquellos sueños e interpretara. Eso estaba dentro de él. Él no podía manifestar ninguna otra cosa más de lo que estaba dentro de él. Por lo tanto, el odio de sus hermanos fue sin causa. Pero él fue el amado de su padre. Y su padre era profeta y entendía. En eso se forma el tipo perfecto de Cristo. Dios, el Padre, amaba al Hijo, pero los hermanos, entre paréntesis, escribas y fariseos, le odiaban. ¿Por qué? Podían sanar a los enfermos, obrar milagros, predecir el futuro, ver visiones e interpretarlas. Esa no fue la causa para odiarle, pero lo hicieron, igual como los hermanos de José lo odiaron sin causa. A ver, para entender esto, dice que José era espiritual, estaba dentro de él el de interpretar sueños, el de soñar y interpretarlo, el de ver visiones. Todo lo que él veía, lo predecía, lo daba a conocer a su padre, a sus hermanos, y acontecía después del tiempo. Ese es de un profeta. Entonces, por eso sus hermanos lo odiaban y después lo vendieron. Y ese es un tipo igual de Jesús. Cuando Jesús vino a su pueblo judío, él también era el profeta, comenzó a predicar la palabra, hacer milagros, ver visiones, y su pueblo, sus hermanos, que son los escribas, los fariseos, los saduceos, lo comenzaron a odiar. Y por causa de eso, lo mandaron a matar. ¿Ves? Hay un tipo semejante entre José y Jesús en ese aspecto. Pero los hermanos, acá de escribas y fariseos sobre el pueblo judío, le odiaban a Jesús porque podía sanar a los enfermos, obrar milagros, predecir el futuro, bendiciones, y esa no fue la causa para odiarle, pero lo hicieron igual como los hermanos de José, y lo odiaron sin causa. Fue odiado por sus hermanos. Tenían celo de envidia, ¿no? Igual acá Jesús. ¿Quién eran los hermanos? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Fariseos, saduceos, escribas, todo eso. Ahora, recuerden, ¿cómo fue que aquellos hijos de Jacob trataron a José? Lo echaron en una cisterna, tomaron su ropa de colores que su padre le había dado y tiñeron con sangre para hacer a su padre creer que el muchacho había sido devorado por algún animal. Lo vendieron a un negociante de esclavos que lo llevaron a Egipto y ahí
fue vendido a un general. ¿Por cuánto? Dice que a José lo vendieron. ¿Por cuánta moneda de plata? Por 20, ¿no? Piezas de plata. ¿Por 20 estás seguro? Piezas por 30. José, a Jesús también Judas lo vendió, ¿no? ¿Quién lo vendió? Lo vendieron a unos negociantes de esclavos que lo llevaron a Egipto y de ahí fue vendido a un general. La esposa del general lo acusó falsamente, pero dentro de poco tiempo su habilidad como profeta lo trajo a la atención de Faraón y fue exaltado a su diestra con tal autoridad que ninguno podía llegar al Faraón sin primeramente entrevistarle a José. O sea, después de Faraón estaba José. Párrafo 138. Ahora, examinamos la vida de José mientras él estaba en Egipto, porque aquí es donde veremos cómo el tipo perfecto de Cristo, porque aquí es donde lo veremos como el tipo perfecto de Cristo. Cuando él estaba en la casa del general fue acusado falsamente, castigado, aprisionado sin causa, igual como lo hicieron con Jesús. Ahí en la prisión él interpretó los sueños del copero y del panadero, que también eran prisioneros juntamente con él. El copero fue perdonado y restaurado a la vida, pero el otro, el panadero, fue condenado a muerte. Cristo fue prisionado en la cruz. Imagínense a Cristo acá está Jesús, ¿no? Crucificado. A su izquierda había uno y a su derecha había otro, ¿verdad? Eran dos delincuentes, ¿no? Mira lo que dice acá. Dice, el copero fue perdonado, restaurado a la vida, pero el otro fue condenado a muerte. Cristo fue prisionado en la cruz, abandonado por Dios y el hombre. A cada lado tenía un ladrón, había dos ladrones. Uno murió espiritualmente, pero al otro le fue concedido la vida. ¿Recuerdan lo que le dijo uno de los prisioneros a Jesús cuando estaba en la cruz? Uno le dijo, si tú eres Dios, ¿por qué no te liberas y nos salvas, te salvas y nos salvas a nosotros? Y el otro, ¿qué le dijo? El otro ladrón le repitió, ¿no? Dijo, cállate, maestro, ¿por qué dices eso? Él no tiene la culpa de nada y sin embargo ha sido condenado a muerte. En cambio tú y yo somos ladrones y merecemos la muerte porque hemos hecho mal, ¿no? ¿Y qué le dice a Jesús? Jesús, acuérdate de tu gloria, el día que estás en tu gloria, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús le dijo, desde este día estarás conmigo en mi reino, digo, ¿no? Le perdonó. En cambio al otro no lo perdonó. Es igual.
Uno fue perdonado y el otro no. En José, el copero fue perdonado y el panadero no. Fue condenado a muerte. Pónganse aquí un ratito, por favor. Párense. Yo lo veo esto como una historia bonita. Llega a la casa y repasan a que se les quede. Y recuerden, ¿no? Los famosos. Yo voy a seguir leyendo, ¿ya? Cristo fue prisionero en la cruz, abandonado por Dios y el hombre. A cada uno tenía un ladrón, uno murió espiritualmente, pero al otro le fue concedido la vida. Y noten, cuando Jesús fue quitado de la cruz, Él fue exaltado al cielo, y ahora Él está sentado a la diestra del gran Espíritu de Jehová, y ningún hombre puede llegar a Dios, nadie puede llegar a Dios, sino por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo. Hay un mediador, hay un intercedor entre Dios y los hombres, y Él es todo lo que uno necesita. No hay Marías, no hay santos como mediadores, solamente el Señor Jesucristo. Siguiendo con este tipo, fíjese todo lo que José hizo en Egipto. Prosperó, su primer trabajo como el general prosperó, aún prosperó en la cárcel. Cuando vuelva Jesús, el desierto florecerá como la rosa. Él es el hijo de la prosperidad, así como nunca hubo una edad tan próspera como la de José, así también hay un tipo de bendición que viene a esta tierra, como el mundo jamás ha conocido. Cada uno de nosotros podremos sentarnos bajo nuestra propia higuera y reinaremos y regocijarnos y vivir para siempre en su santa presencia. En su presencia hay gozo completo y en su diestra hay placeres para siempre jamás. Gloria a Dios. Párrafo 140. Ahora, note que donde quiera que iba José, por donde quiera que él caminaba, sonaban las trompetas para anunciar su llegada. La gente gritaba: doblen la rodilla delante de José, sin importar lo que estuvieran haciendo. Cuando la trompeta sonaba, todos doblaban la rodilla. Alguien podría haber estado vendiendo algo en la calle y era el momento de tomar el dinero, pero él tenía que suspender la venta y doblar la rodilla cuando sonaba aquella trompeta. Si él aún fuera un actor, si él aún fuera un actor, un artista, ¿no? Él tenía que suspender su acto y doblar la rodilla a José. Cuando su presencia fuese anunciada con esa llamada trompeta, y uno de estos días todo lo que es tiempo cesará, cuando la trompeta de Dios sonara y los muertos en Cristo resucitarán y el alma eterna romperá en claridad. Entonces toda rodilla se doblará porque está escrito. Toma así. Filipenses 2, versos 9-11. Sé que esto cansa, porque es lectura, no hay que leer. Y si no estamos acostumbrados a leer, nos va a dar sueño, nos va a fatigar, por eso es bueno que ustedes lean. Filipenses 2, versos 9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Párrafo 141. Vamos a avanzar porque ya va a acabar. Pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Mientras estaba en Egipto, le fue dado una novia gentil. José se casó con una novia, con una esposa real.
egipcia. José tuvo su esposa. Jesús tiene su novia, esposa o novia. ¿Quién es la novia? La novia es gentil. Nosotros. Mientras estaba en Egipto le fue dada una novia gentil, y en la unión con ella tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. José le pidió a su padre que les bendijera a los dos muchachos. Él los colocó frente a Jacob para que Manasés el primogénito, estuviera a la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra izquierda. Cuando Jacob estaba a punto de bendecirlo, cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre el menor, y José exclamó: no, así no, padre mío, este es el primogénito, el de tu derecha. Pero Jacob dijo: Dios cruzó mi mano. A ver, ven para aquí. Miren, estos eran los hijos de José. Él era el menor, él es el mayor. Mírame aquí, no, mírame allá. Y él es el mayor, él es el menor. Entonces Jacob tenía que bendecirlo así con su derecha y él así. Pero Dios les hizo cruzar la mano, lo hizo así. La bendición de la derecha es para el primogénito. Y él cruzó, al cruzar formó una cruz. ¿Ven mi mano? Hizo una cruz. Entonces, al ver eso que Jacob cruzó la cruz, José le reclamó a su papá: papá, no, está mal. El pueblo le dijo: no, este es el mayor, este es el menor. ¿Y qué dijo Jacob? Dios me ha hecho que cruce la mano. Entonces la bendición de la primogenitura le dio al menor, a Efraín. José exclamó: no, así padre mío, este es el primogénito, el de tu derecha. Pero Jacob dijo: Dios cruzó mi mano. Aquí en tipo vemos que la bendición le pertenecía al primogénito. ¿Quién es el primogénito? Espiritualmente el pueblo judío. Entonces, primogénito es el pueblo judío. Pero fue dada al menor. El segundo es el pueblo gentil. Por medio de la cruz, manos cruzadas, del Señor Jesucristo, la bendición viene por medio de la cruz. Dice que la bendición viene por medio de la cruz. O sea, hay una tipología en que el pueblo gentil iba a recibir la palabra ya desde los tiempos de José, ¿no? Dios iba a bendecir a un pueblo gentil. Y ese pueblo gentil viene de años y años hasta nuestros días. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición entre paréntesis dice, porque está escrito: maldito todo el que colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:13-14. La bendición de Abraham vino por medio de la cruz a los gentiles. Los judíos rechazaron la cruz, por lo tanto Jesús obtuvo su novia gentil. Ahora volvamos a la historia de José. Encontrándose con sus hermanos, ustedes recordarán que no todos los hermanos vinieron
a José. Sabía eso, y José sabía eso, e insistió en que todos los hermanos aparecieran ante él. De otra manera no podía darse a conocer ante ellos. A fin de que al cabo trajeron al que había faltado. ¿Quién fue este último? Benjamín. Fue el pequeño Benjamín, el hermano de José, de sangre pura, que hizo arder su alma. Y cuando nuestro José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, su alma arderá. El pequeño Benjamín fue el tipo de los 144,000 israelitas de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán ahí listos para recibirle, quien, conociendo acertadamente la vida eterna, ellos dirán: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron, y ellos le preguntarán: ¿de dónde vienen estas heridas tan terribles? ¿Qué sucedió? Le preguntarán a Jesús, y llorarán y se lamentarán cada familia por sí, todos por sí, en la angustia de su tristeza. Ahora, ¿dónde estará la novia gentil mientras Jesús se está dando a conocer a sus hermanos, a los 144,000? Recuerden que la novia de José, juntamente con él, con los dos niños, estaban en el palacio porque José había ordenado hacer salir a todos de mi presencia. Así que la novia gentil estaba segura en el palacio de José. ¿A dónde irá la novia gentil en el pacto? Al palacio. Irá al palacio. La novia será quitada de la tierra, ella será levantada ante la gran tribulación para encontrarse con el Señor Jesús en el aire. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, él ordenó que salieran todos de su presencia y que se quedaran solamente sus hermanos. Ordenó que saliera su esposa y sus dos hijos, pero estaban resguardados en un aposento dentro de su palacio. Entonces, en la segunda venida, cuando Jesús venga, la novia gentil no le va a estar, también va a estar en el palacio del Señor. Cuando Él venga, la novia va a ir al encuentro del Señor Jesús y nos va a guardar en un palacio para que acontezca la gran tribulación en la tierra. ¿Por cuántos años? Por 3 años y medio, mientras la ira de Dios se derramará sobre toda la tierra. Ella estará en la gran cena de las bodas del Cordero, en el palacio. Entonces Él volverá, dejando a su novia en la cena, en la casa de su padre, para darse a conocer a sus hermanos. Tremendo, ¿verdad? Él se va a dar a conocer a sus hermanos, a los 144,000, pero la novia va a estar en la cena de la boda del Cordero. En ese mismo tiempo será roto el pacto del anticristo que los judíos han hecho con Roma. Entonces Roma y sus aliados mandarán sus tropas para destruir a todos los judíos que temen a Dios y que se mantienen con la palabra. Pero al llegar a la ciudad para destruirla, aparecerá en los cielos la señal de la venida del Hijo del Hombre, con sus ejércitos poderosos para destruir a aquellos que han estado destruyendo la tierra. Con el enemigo derrotado, Jesús entonces viene y se presenta a los 144,000. Habiendo visto sus obras poderosas de sanación, ha llegado a conocer su poder, pero también viendo sus heridas y sabiendo que ellos le habían rechazado hasta ese momento, les causa llanto en la agonía del terror y temor, así como hicieron sus hermanos cuando vinieron ante José. Se atemorizaron pensando que Él les dará la muerte. Pero como dijo José: no os
pese de haberme metido acá. Está bien, Dios estaba en todo esto. Él lo hizo para preservación de la vida. Asimismo Jesús les hablará a su pueblo, a esos 144.000, con palabras de paz y de amor. Bien. Acá hay una tipología. Su novia o esposa estaba en el palacio, resguardada, ocultada. ¿Y acá la novia dónde está? En las bodas, en la cena, la boda se la hizo. En la cena de la boda del Cordero. Aquí se debe conocer a Jesús. Acá también se debe conocer a Jesús. A lo siento. Ahora, estos 144.000 no forman parte de la novia. Claro que no, porque son el pueblo judío, no son gentiles. La novia es solamente gentil. ¿Ya? No forman parte de la novia. En Apocalipsis 14:4 son llamadas vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que fuere. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres prueba que son eunucos. Estos 144 son eunucos. Mateo 19:12. Los eunucos eran los que guardaban las cámaras de los desposados. Eran siervos. Note que ellos no se sientan en el trono, pero están delante del trono. No, ellos no forman parte de la novia, pero estarán en el glorioso reino milenial. Estos 144.000 no forman parte de la novia, porque la novia es gentil. Entonces vemos que cuando este remanente de Israel haya sido unido en amor al Señor y el enemigo haya sido destruido, Dios preparará su monte santo, su nuevo huerto del Edén, para la novia y los siervos de él y ella, para la luna de miel de 1000 años sobre la tierra, como Adán y Eva, que estuvieron en el huerto y no terminaron los 1000 años. Ahora Jesús, nuestro último Adán, y su Eva, la iglesia verdadera, cumplirán todo el plan de Dios. O como se repite la Biblia, la escena de José y sus hermanos están a punto de repetirse porque Jesús viene pronto. Y al terminar el tiempo de José, hay una cosa más que quiero traer a su atención acerca de este tiempo del fin. Recuerde cuando José habló con sus hermanos y Benjamín no estaba con ellos, él les habló por medio de un intérprete, aunque había por medio de un intérprete, aunque sabía el hebreo perfectamente bien, él habló a sus hermanos en otro idioma. Pregunta: ¿sabía usted que la primera edad gentil, la cabeza de oro, la edad de Babilonia, terminó con un mensaje en lenguas escrito en la pared? Esta edad terminará de la misma manera.
Esta diapositiva termina de la misma manera. La abundancia de lenguas. En este día es otra prueba de que los tiempos de los gentiles han terminado y Dios está volviendo al reino. Él viene pronto, el alfa y omega, el profeta, el sacerdote y el rey, el todopoderoso, el Señor Dios de los ejércitos. Viene pronto, sea así, Señor Jesús, el único Dios verdadero. Ven prontamente. Póngase bien, vamos a orar. ¿Quién va a recoger la oferta? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre Santo, hemos acabado con esta escuela, con la tarea que nos has encomendado, Señor. Sea usted con tus niños, Señor, que lo que se ha hablado se le quede en sus mentes y en sus corazones, Señor. Hemos hablado muchas cosas bonitas de la tipología de José y Jesús, oh Señor, tan similares son, Señor, y tu venida, tu segunda venida de Japón, ayúdanos a parearnos, a librarnos de las cosas del mundo, a seguir tomando empeño en las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre, que nos pegamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Señor, puedes empezar. Gracias por darnos la verdad. Señor, necesita darnos ahora que yo para tus vidas, que dice le amo, le amo, le amo, le amo. Él es la rosa de Sharon. Pana, le amo, le amo, le amo.
vamos a despedir. Después de la oración de despedir van a pedir su examen. Sí, necesitamos una reflexión. Ahí cómo están, hacia su vida. Para cerrar la transmisión, Padre Santo, gracias te damos por este culto, Padre bendito. Síguenos bendiciendo el resto del día. Ahora tus hijos van a rendir su examen, Señor. Ayúdalos, Padre. Te pido que hayan repasado y que sea la clase anterior lo hayan